De Jesús, levanten las manos, óigame bien, no las levanten todavía. Cuando yo vaya señalando con el dedo, según yo vaya señalando, van levantando las manos y van dando un gloria a Dios, pero no digan gloria a Dios y después se callen, sigan ahí prendidos dando gloria a Dios. Vamos a ver, vamos a probar. Yo señalo con el dedo, levantan la mano, dan gloria a Dios y siguen dando gloria a Dios por ahí para abajo. A su nombre. Ahí la mano levantada en alto, alabando a Dios. La mano levantada en alto, alabando a Dios. Alabando a Dios. Alabando a Dios. Alabando a Dios. Ahí las manos en alto, alabando a Dios. Ayasuja. Alabando a Dios. Alabando a Dios. Ahí donde está, no deje esa mano bajar. Mueve esa mano del cielo, alabe a Dios. Alabe a Dios, hay victoria. A su nombre, 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 a su nombre. Dele un aplauso al Señor esta noche. Samaya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta noche quiero hablar acerca de la verdadera revolución. Porque en el mundo de hoy el término revolución se utiliza tan frecuentemente. La gente habla de revoluciones de diferentes clases y la gente busca en este ambiente algo revolucionario, mis amados hermanos, y tenemos que entender que la palabra revolución está de moda en el día actual. Pero yo pregunto en esta noche, ¿qué significa para usted la palabra revolución? Algunos le dan un análisis político, otros le dan un análisis económico, otros le dan un análisis tecnológico y otros le dan un análisis intelectual. Pero en sí, en la esencia y en el lenguaje del pueblo, revolución es algo que cambia radicalmente el estatus actual que puede existir en algún lugar. En otras palabras, es un cambio radical, es un sacudimiento, es una transformación del status quo, de la situación del momento, hacia otra situación. El mundo ha experimentado diferentes revoluciones. Revoluciones políticas, como aquella revolución francesa, donde los pobres se levantaron, hicieron estragos para libertarse del yugo de la monarquía que los tenía oprimidos. Y aquel símbolo de destrucción y opresión que era la Bastilla, aquella cárcel donde por un pedazo de pan la gente iba encarcelada, iba aprisionada. Pues llega un momento que la gente no aguantó de ver a una princesa, a una reina, mientras el pueblo se moría en las calles de París de hambre, con un collar valorado en cientos y cientos de miles de dólares. Y el pueblo buscó un cambio radical y con algunos instrumentos rústicos de agricultura, con palos, con lo que tenían, se enfrentaron al ejército del imperio, de la monarquía, y derrotaron la monarquía, y hubo lo que se llamó la Revolución Francesa, basada en principios de fraternidad, de igualdad, de libertad. Pero esa misma revolución que prometió igualdad, fraternidad, libertad, fue la misma que cometió un montón de atropellos y asesinó con injusticia a miles de personas solamente por ser de una categoría intelectual o social distinta a la que ellos habían experimentado. Así que han habido revoluciones que han sacudido las naciones, políticamente hablando. La revolución norteamericana en el 1776,
Cuando George Washington y sus tropas se enfrentan al Imperio Británico, al reinado, a la monarquía, y luego se declara la independencia y se gana el triunfo del establecimiento de una nación. La revolución comunista del 1918, cuando Lenin toma el poder en Rusia y se hace fuerte para cambiar radicalmente el sistema de opresión que había bajo los zares, donde una clase exclusivista y religiosa y política oprimía al pueblo, y se prometió un cambio radical. Lenin, con su revolución bolchevique, que luego se convierte en la revolución marxista comunista, promete cambios radicales, y los hubieron en cierto sentido, pero también hubo la exterminación de poblaciones enteras, de razas étnicas enteras, y hubo exterminio y muerte y persecución y la pérdida de aquellas mismas libertades que el pueblo había luchado y había buscado. Revoluciones por todos lados, cambios radicales en cuales los hombres ponen la esperanza. La revolución industrial, que en el siglo pasado dio comienzo a una nueva época de esperanza para la gente, que antes tenían que hacer las cosas en las manos, con sus manos y con la capacidad limitada que tenían. Y comenzaron las máquinas a hacerle el trabajo más fácil al hombre. Y cuando el hombre empezó a ver que ya no tenía que hacer algunos trabajos con sus manos, que había máquinas que lo iban a hacer, cuando comenzó a ver la locomotora que empujaba aquel caballo de hierro enorme y que arrastraba el carbón y un montón de otros productos más fácilmente, el hombre pensó que con la revolución industrial y de la maquinaria sería más feliz. Y claro, lo ha sido hasta cierto punto, porque ahora las máquinas, con el avance tecnológico dentro de esa revolución, están reemplazando a los hombres, y el desempleo aumenta de aquella misma revolución que vino a aliviar el dolor y el sacrificio humano y aumentar los beneficios de la humanidad. Y la revolución industrial y la revolución que da lugar a eso como revolución tecnológica en el día de hoy ha dejado a miles y miles de personas que son reemplazados por robots, por máquinas. En Detroit, Michigan, miles han sido despedidos porque los robots están haciendo los trabajos de los hombres, y así a lo largo y lo ancho de diferentes lugares. Ya no necesita el cortador de caña, una máquina corta, recoja y limpia la caña. No se necesita el recogedor de algodón, una máquina recoge el algodón y lo echa y lo lleva y lo prepara. Y esa misma revolución en la cual la gente cifró su esperanza, ahora está siendo la desembocadura de la desesperanza de miles de personas. El mundo ha estado lleno de revoluciones intelectuales, donde los cambios de los pensamientos han dejado sorprendido a la gente. En los últimos 60, 70 años ha habido una revolución de conocimiento, cumpliéndose la profecía de Daniel, que dijo que en los últimos días el conocimiento abundaría en una forma increíble. Una revolución de conocimiento que se puede ver su efectividad en la computadora, en los viajes espaciales, en los viajes hacia otros lugares donde se están enviando máquinas espaciales para hacer estudios, en la tecnología moderna que se manifiesta a través de la televisión. Ya no solamente se ve la televisión común y corriente, ahora ya tienen en Estados Unidos en práctica en algunos sectores teléfonos, televisores, donde la gente se puede mirar mientras están hablando. Y se espera que para el año 2000 en Norteamérica miles tengan el teléfono televisor, la computadora portátil que lleva la información y que se conecta a un teléfono y a una red de conocimiento mundial. Los vehículos que hoy tenemos, que son más adelantados que ninguno. Yo estaba viendo un vehículo que tiene un sistema de radar que cuando va uno a través de la niebla, que no puede ver nada, en una pantalla de televisor le da la imagen de lo que hay, si hay un objeto o si hay algo ahí. Es decir, que ha habido una revolución en la vida tecnológica de la gente, pero aún la gente tiene miedo qué puede pasar con las computadoras. Y en la película 2001, y en esa novela que es traducida a esa película, hay un temor donde la computadora se adueña de la esperanza del hombre y se trata de convertir prácticamente en su amo. La gente tiene miedo en el día de hoy, aún a qué va a pasar en el día de mañana, cuando las computadoras tengan tanto dominio, tanta fuerza, tanto poderío, que controlen la vida del ser humano hasta lo más mínimo. Cuando se está planeando eliminar el dinero
Y se está planeando controlar la vida entera de la gente con computadoras, de tal forma que usted dé un número en el supermercado y se lo descuentan de lo que se ganó, cuando no le van a entregar su salario, sino acreditárselo en un banco. Y usted va a entrar a ese supermercado o a la tienda por departamento o a donde sea, y usted va a comprar con un número y le van a decir, le descontamos tanto, tiene tanto, puede comprar tanto, sin nunca ver el dinero en la mano. La gente piensa, ¿será esto el presagio de lo que dice la Biblia? Que los que no tengan el número del anticristo, el 666, que quizás será literal o simbólico, será esto, dicen algunos, el principio del control de la humanidad por los gobiernos y los sistemas. Las revoluciones que los hombres buscan a veces frustran a la gente. Los políticos ofrecen, y como humanos los cambios son limitados. La tecnología a veces nos tiende a convertir de ser amos de ella, en ser sus esclavos. Y la gente habla de revolución. Y en esta Centroamérica, el tema revolución está relacionado más con la política, con los cambios sociales que se esperan, que se produzcan por aquellos que piensan que se pueden cambiar los pueblos con armas, con balas, con terrorismo, con metralletas, con derramamiento de sangre. Así lo piensan miles de personas en este área del mundo, Centroamérica y Suramérica. Así lo piensan quienes quieren convertir a toda América Central y a toda Suramérica en un campo de batalla para dividir la gente entre ideologías políticas. Así lo piensan quienes en el día de hoy piensan que el mundo se puede cambiar solo a fuerza de bala, tiro y todo este sistema. Realmente hay quienes piensan que eso es lo que hace falta. Hay quienes piensan, por otro lado, en el sistema capitalista, que lo que hace falta es un sistema, una revolución de libertinaje, donde la gente tenga tanta libertad que pueda hacer lo que bien le den gana. Y lamentablemente eso es lo que está pasando en Occidente. Pero la pregunta que hemos venido aquí a hacernos en esta noche es, ¿cuál es la verdadera revolución? ¿Cuál es la verdadera revolución que necesita Centroamérica? ¿Cuál es la verdadera revolución que necesita Panamá en esta hora? ¿Será meramente una revolución intelectual, filosófica, o será meramente una revolución política o de derramamiento de sangre, como algunos piensan? ¿Cuál es la revolución que necesita este pueblo? ¿Cuál es el cambio radical, si así quiere intercambiar la fraseología en esta noche? ¿Cuál es la verdadera revolución? ¿La revolución de las balas? ¿La revolución de las bombas? ¿La revolución de los políticos? ¿La revolución de los intelectuales? ¿La revolución de los tecnológicos? ¿La revolución de qué? ¿Y de quién? ¿Y para quién? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Jesús fue un revolucionario, pero no al estilo de Che Guevara, ni al estilo de George Washington, ni al estilo de Simón Bolívar, ni al estilo de Fidel Castro, ni al estilo de Ho Chi Minh, ni al estilo de ningún político aquí abajo. Él fue el revolucionario más grande que ha dado, porque sin disparar un tiro revolucionó la historia de la humanidad. Asamahaya. No tuvo que poner una bomba en un supermercado. No tuvo que secuestrar a unos rehenes. Y vasalaya. No tuvo que fusilar a nadie. Lo hizo sin disparar una sola bala. Y Samahakabasaya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Lo hizo sin disparar una sola bala, sin movilizar tanques, sin mover aviación, porque su revolución es la verdadera revolución. Es la revolución del alma, la revolución del espíritu, porque los cambios tienen que empezar de adentro para afuera. Y gloria a Dios, gloria a Dios.
Los cambios tienen que empezar en las estructuras internas del ser humano, en las estructuras internas del panameño, porque los enchapamientos para nada sirven. Cuando usted hace un bizcocho, lo último que le pone es el frosting, lo de arriba, pero eso es muy llano. Hace falta algo que nos cambie, radicar internamente, y eso fue lo que Cristo hizo. Pueden haber cambios violentos, sistemas políticos que ofrezcan cambios, pero Cristo es el único que da la verdadera revolución. Por eso San Pablo, hablando a los romanos, que estaban bajo el imperio más severo de aquel entonces, les dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y en el griego se traduce esa palabra dinamita. ¿Y qué es lo que hace dinamita? La dinamita cambia radicalmente todo lo que explota, porque lo cambia de su estructura, lo vuela en canto y ya no es igual. Y Pablo compara con dinamita en el tiempo actual, si así se va a poner, con un explosivo, con algo que explota, con algo que radicalmente cambia las cosas, el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es el producto de Jesús de Nazaret, quien fue el que nos dejó este Evangelio como la proyección de lo que Él quería para nosotros. Y el Evangelio es Él, y el Evangelio viene de Él, y el Evangelio es Él. Abasamalaya. Aguántese, que lo mejor está por venir. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Un cambio. Hace falta eso. Cuando Cristo vino al mundo, habían políticos corruptos. ¿Qué más corrupto que Herodes? Un sirviente del imperio, esclavo, lacayo del imperio romano, que vendió su patria por la posición. Un corrupto moralmente. El rey Herodes le quitó la mujer a su propio hermano. Se la llevó con él. Hacían falta cambios. Y ese ejemplo del liderato político corrupto que daba Herodes, lo seguía el pueblo. Y había gente corrupta en el pueblo. ¿Quién era Zaqueo? Un trabajador del gobierno, un recaudador de impuestos. Pertenecía a la Secretaría de Hacienda, de impuestos, de los que recogen los billetes para el gobierno. Era un recaudador de los impuestos. ¿Y qué clase de recaudador era? Como todos los demás, eran unos pillos, unos injustos, unos ladrones, unos bandidos, unos abusadores corruptos, hasta los huesos. Esa era la condición que había. Es decir, había corrupción en el ambiente político. Y cuando hay esa corrupción, llega Jesús. Y la gente que estaba mareada por esas actitudes comienzan a sentir el impacto de la vida pura de Cristo. Hermano, cuando los líderes políticos no tienen a Dios en su noticia, cuando los que gobiernan un pueblo no tienen el temor a Dios, son capaces de cualquier cosa. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el que no tiene temor a Dios es capaz de matar hasta la abuela misma. Así bien visto que usted lo oye. El que no tiene respeto a Dios es capaz de robarle a la madre de él mismo. Y parece jocoso, pero es así. Cuando la gente no tiene temor a Dios, son capaces de vender la casa con todo lo que tienen, con hijos y todo. ¿Sabe lo que hace falta en América Central? No son más bombas, no son más explosivos, no son más cañones, no son más balas. Lo que hace falta es una revolución como la que alcanzó aquel Zaqueo, que era un funcionario corrupto. Y cuando vino a Cristo,
su vida a cambio. Y como se sabe, dijo, Señor, yo quiero devolverle tanto, es más, quiero dar más de lo que yo me robé. Ese cambio, esa revolución es la que hace falta. Porque cuando hay funcionarios, cuando hay políticos, senadores, legisladores, lo que usted le quiera llamar, alcaldes, funcionarios, lo que sea, que no tienen temor a Dios, cuando la indiecita va a buscar ayuda, le dicen, vete al cuartito de atrás conmigo y yo te consigo la ayuda. Cuando la mujer va a buscar trabajo a una agencia de gobierno donde hay gente que no tiene temor, le dicen, vete al hotel conmigo y yo te doy el trabajo. Yo estaba en una república, y no es esta, por si acaso, donde el presidente tenía un pasillo desde el palacio presidencial hasta una casa, y todos los días llegaban indiecitas de los campos, mujeres humildes campesinas, y lo que tenía era una orgía. Cogía el helicóptero presidencial y se iba a una finca por allá a correr desnudo detrás de las mujeres secretarias que se las obligaban a ir borrachas en orgías, en sexo, en cosas horribles. Ese presidente hace años que se lo llevó el diablo. Mire, cuando un país no tiene el temor a Dios, la gente está corrupta, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Desde la mollera de la cabeza hasta el dedo gordo de los pies, hasta el dedo flaco. Están podridos. Lo que hace falta en Centroamérica no son los sandinistas, ni son tampoco los norteamericanos, no son ni los cubanos, ni los rusos. Lo que hace falta en Centroamérica es una revolución de Cristo que le dé vergüenza, que le ponga temor, que le ponga respeto a toda esta gente que dicen amar al pueblo, que dicen de sacrificarse por su pueblo. El dilema de América Central es, no todo, pero se pueden contar con el dedo, la cantidad de políticos aprovechados, mentirosos, engañadores, abusadores, corruptos, podridos, cancerosos del alma, que poco le importa a los pobres de Curundú, y poco le importa los indios Guaymí, y poco le importa los pobres de Colón, después que ellos tengan lo que ellos quieren. Pero eso es falta de temor a Dios, eso es falta de una revolución que les ponga vergüenza y justicia en el alma. Abasama Kaya, gloria a Dios. Este pueblo no quiere más palabras, discursos y oratoria. Por eso es que El Salvador está como está. Por eso es que Nicaragua se le está llevando el diablo. Por eso es que nuestros pueblos viven en la condición. Por políticos que hablan bonito, pero su corazón no está el pueblo, sino el yo. Y cuando Cristo llega al corazón del hombre, dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en uno, vive el pueblo, viven los necesitados, viven los sufridos, viven los angustiados. Seguimos. Bueno, yo quiero oírlo. Si ustedes quieren, levanten la mano y un gloria a Dios. Seguimos. Abasamahaya. Revolución. Cuando hay una revolución del espíritu, hay justicia. Para el 1800 y pico, Inglaterra estaba pasando su época más triste. Las calles de Londres, en los sectores pobres, era lo más triste ver. Asaltos, violaciones, robos. Miles y miles y miles de londinenses pasando hambre. Oigan bien esto. Inglaterra estaba al borde del caos. Las calles de Londres llenas de maleantes, asaltantes, desempleados. Prostitución. Una cosa increíble lo que estaba pasando durante ese tiempo.
Además, las fábricas, abusando del trabajador, especialmente de los niños de 10 y 8 años trabajando sin ir a la escuela, 15 y 16 horas al día. El gobierno se tambaleaba. Y los historiadores dicen que Inglaterra estaba al borde de una revolución similar a la que había ocurrido en Francia con la toma de la Bastilla. La sangre iba a correr. El pueblo se estaba desesperando. La gente hambrienta. El abuso. Los humanos que no tienen otra esperanza se revuelcan. Y por eso hacen las cosas que hacen. Y cuando todos esos abusos, toda esa condición, sucedía algo además, que aún la corrupción había llegado a las iglesias protestantes que predominaban en Inglaterra, llenan sus altares de predicadores protestantes adúlteros y corrompidos. La religión corrompida, el gobierno corrompido, el pueblo desesperado. Y apareció un hombrecito llamado Juan Wesley. Ese hombre había ido de Inglaterra a Estados Unidos y vino con una experiencia en su vida. Hubo una revolución en el alma de aquel hombre. Su viaje a América, se había dado cuenta que a pesar de ser miembro de la iglesia anglicana, era un pecador, que a pesar de ser un predicador, no había nacido de nuevo, no había tenido un cambio en su vida. Y vino con un cambio, vino con una revolución ardiendo del espíritu en su alma. Y trató de predicarlo en las iglesias, en las grandes catedrales históricas de Londres y de toda Inglaterra, pero lo echaron a la calle. Lo botaron de las pomposas catedrales, lo echaron como un loco, como un fanático. Y entonces dijo, ya no tengo las catedrales, ya no tengo sus techos pomposos, pero tengo uno más, el techo del cielo estrellado. Ya no tengo los púlpitos hermosos y estambólicos en su arte. Ya no tengo esas plataformas. Pero dijo, ahora el púlpito es el mundo y las calles y los pasillos y los arrabales. Y empezó a predicar un mensaje. No el mensaje de Engels, que para aquellos entonces y Marx comenzaban a desarrollar su filosofía, sino el mensaje de Cristo. El mensaje del hombre que vino a morir por los pecadores, del Dios que se hizo carne, del Dios que ama a los hombres y mujeres sin importarle su raza, color o credo, sin importarle si son ricos o pobres, sin importarle si son gordos o flacos, si son feos o son lindos, si son altos o pequeños. Y empezó a predicarle el mensaje del pecado, a decirle a la gente que hay cosas que llevan al hombre al infierno, que hay un infierno, que hay pecados que llevan a la destrucción. Empezó a predicar un evangelio fuerte. Le tiraron piedras, le tiraron tomates al principio, pero el mensaje fue llegando al corazón, el mensaje fue llegando al alma, el mensaje fue llegando al espíritu. Y pronto había un avivamiento. Ya no eran 100, después eran 500, 1000, 3000, 5000 personas bajo los palos de manzana en los campos ingleses. Miles y miles y miles le seguían por todas las aldeas y por todos los lugares. Óigame. ¿Sabe lo que dicen los historiadores? Que el avivamiento fue tan grande. No lo dicen los historiadores religiosos, seculares, que salvó a Inglaterra de una revolución sangrienta. Cambiaron las leyes laborales. Como resultado de esa revolución espiritual, se cambiaron las leyes que maltrataban y abusaban de los niños. Hubo un cambio total en las estructuras del pueblo. Había desasosiego por todos lados. Pero un hombre que predicaba la palabra, que estaba estudiando en un seminario, un hombre sencillo y humilde, pidió ser
relevado del seminario y fue a su iglesia. Empezó a orar, culto de oración solamente. Y empezó Dios a obrar. A los pocos meses todo Gales estaba bajo el fuego del Espíritu. Los borrachos dejaron de beber ron. Las cantinas se vaciaron porque los dueños de las cantinas aceptaron a Cristo. Las cárceles estaban vacías. Y los mineros abandonaron las minas y por 2 semanas la juventud y los mineros cantaban por las calles de Galas: hay poder, poder sin igual poder en Jesús. Hay poder, hay poder. Un reportero del New York Times fue enviado como corresponsal del New York Times a Gales para averiguar qué era lo que había paralizado el país. Las cárceles vacías, los tribunales vacíos, las cantinas vacías, los lugares de entretenimiento vacíos, los prostíbulos vacíos, la gente cantando día y noche en las calles, que era el crimen bajo a cero. La gente estaba alegre, la gente oraba a Dios. Cuando el reportero llegó, el corresponsal del Times, llegó a Gales, se paró en una calle por la noche y le preguntó a 2 policías que estaban allí: ¿dónde está el avivamiento? ¿Dónde está la revolución? ¿Dónde está esta cosa? Y un policía miró al otro y se rieron. Y le dijo el policía: bueno, allí hay una iglesia y está llena. Allí hay otra iglesia y está llena. Yo te aconsejo esto. Los cultos duran 24 horas al día. Oigan esto. Hay tandas, cada 3 horas hay un culto. Y hay una fila esperando en la calle para el próximo culto. Y 24 horas al día, cuando termina un culto, empieza otro cada 3 horas. Si tú quieres, adora a Dios con nosotros aquí. Se acaba la brutalidad policíaca cuando el policía tiene el Espíritu de Dios, no usa el revólver ni la macana injustamente y asoja. El avivamiento duró meses, pero en el grado más alto, 2 semanas de la revolución espiritual de ese avivamiento, se paralizaron las minas, se paralizó todo. Y durante todos los días la gente cantaba por las calles. Los jóvenes no bebían ron, los jóvenes adoraban a Dios, gritaban de su alma, brincaban en las calles. Las prostitutas se vistieron de dignidad, dejaron los prostíbulos, los dueños de las cantinas se convirtieron. La gente dejó la desvergüenza y la corrupción. Si este pueblo se torna a Dios, si este pueblo busca a Dios, este pueblo tiembla, no bajo un terremoto, no bajo un huracán, no bajo las balas, no bajo las bombas, no bajo los ejércitos, sino bajo el fuego, el fuego, el fuego del Espíritu Santo. Samalaka Samalahaya. En un pequeño pueblo entre la India y Tíbet, controlado por los comunistas, un pueblo que no conocía a Jesús, tenía una de las más altas incidencias criminales, pero alguien comenzó a predicar a Jesús, a hablar del Cristo que cogió a la mujer tomada en adulterio y la perdonó, a hablar del Cristo que perdonó al ladrón en la cruz, a hablar del Cristo que resucitó a Lázaro, a hablar del Cristo que levantó al hijo de la viuda de Naín, a hablar del Cristo que limpió la lepra, hablar del Cristo que transformó a los pecadores perdidos como Zaqueo. Y empezó a convertirse la gente. Se registra que la incidencia criminal bajó exactamente a 0. A 0. Hace falta una revolución del Espíritu. Una revolución que le dé dignidad a la gente. Uno de los males más terribles que tiene un pueblo en esta época de tecnología y de medios de comunicación masivos es que no haya igualdad, dignidad y vergüenza en los medios de comunicación. Oiga bien,
No hay cosa que más daño le haga a un pueblo que tenga radio, televisión y periódicos en manos de editores y periodistas que envenenen el alma del pueblo, que desacrediten, que destruyan los valores morales de un pueblo, que acaben con figuras públicas para hacer noticia, aunque el diablo se lleve a quien se y se hiera a quien se hiera. Ese es el problema de América Central. Hay algunos responsables, pero que mucho editor de periódico y periodista de periódico, comentarista de televisión y comentarista de radio, hay que no tiene vergüenza en nuestros pueblos. Que cogen a una persona y la muelen por la radio, la prensa y la televisión, y no le importa que sus hijos sufran, que su mujer se destruya. No le importa que el pueblo se los lleve al diablo después que vendan el periódico y la gente los oiga por radio. ¿Cuánto periodista está difamando y destruyendo lo bueno y lo positivo? Cuando no hay una revolución de realidades, hay periodistas mediocres, incapaces, incompetentes, que le ponen un micrófono de radio y lo que hablan es baba y basura. Ya ahorita... Porque si yo le pongo este micrófono al perro de casa Pocho, también ladra por ahí. Y hay periodistas que no hablan, ladran. Hay periodistas que no escriben, garabatean. Hay periodistas que no hacen noticia en televisión, son payasos, son agentes de la maldad. Ya vamos. Oigan esto. Hay muchos buenos periodistas en este país, pero no voy a hablar de eso, voy a hablar de los otros. Qué bien se le hace a un pueblo. Qué bien se le hace a un pueblo nada más que publicando la basura. Que si le quitaron la ropa a fulana y la violaron. Que si por allá le robaron 100,000 a otro. Que si le cortaron la cabeza a Perencejo. Que si fulano esto, que si fulano aquello. Y esos mismos periodistas luego le caen encima a lo único que puede ayudar a este país, a la iglesia. La pregunta que uno se hace, ¿a qué escuela de periodismo fueron estos chabacanos, hijos del diablo? ¿A qué escuela fueron? Tienen tiempo para publicar que 4 gatos cargaron un muñeco y le dieron la vuelta a Colón. Tienen tiempo para publicar que por allá fueron y le pusieron 4 flores a un muñeco en un monte. Pueden publicar en la radio, prensa y televisión que un fantasma salió que decían que era la Virgen y botó lágrimas de oro, yo no sé, 4 cosas. Pero luego, esta misma gente nunca publican lo bueno de la iglesia evangélica aquí en Panamá. Vamos por ahí. Cogen la cámara de televisión para venir aquí quizás a filmar cuando Edwin está pidiendo la ofrenda. Para decir que somos unos buscones y unos pillos. Oye bien, vamos por ahí. Graban esto esta noche para buscar como los fariseos a ver en qué pueden coger a Jorge Rasky para botarlo del país, para crearle una imagen negativa. Esos periodistas les falta una revolución del espíritu para que cojan vergüenza. Pueden publicar. Por ahí hay un periódico de zafacón que le llaman La Oposición. Ese es un periódico que ninguno de ustedes debe comprarlo, porque ese es un periódico de zafacón. Desde que uno lee al principio hasta atrás, lo que uno ve es escándalo. Me dicen a mí que unos líderes religiosos secos y huecos y vacíos son los autores de ese periódico. Yo no lo sé, porque yo no sé nada de eso. Pero mire, ese periódico, desde que usted lo coge de pin al principio, es basura.
Ese periódico puede hablar. Llegaron los estafadores de nuevo, oigan bien. Llegaron los estafadores. Jimmy Swagger, Elmer Bueno, yo no sé qué, por ahí para abajo, Jorge Rasky, Los Pillos y medio mundo. Gigi Ávila. Ni Jimmy Swagger está aquí, ni está Gigi Ávila. Aquí el que está soy yo. Si me quiere decir pillo, no sea cobarde, no espere a que me vaya, dígamelo mañana. Esperan que se vayan para tirar el fango. Pero mire eso es todo lo que publican. Vamos a hablar, es que yo quiero ustedes, para que ustedes abran conciencia. Cogen y hablan por la radio y dicen, están como drogados, parecen narcotraficantes. Así dijeron en Chiriquí, que yo posiblemente era un narcotraficante. Bueno, a no ser que hagan como el señor ese Bucaramanga, ese que está por ahí, que le echaron Bucarán, que le echaron un montón de cocaína. ¿Sí? Porque eso es lo último que hay. Pero vamos a ir, que ya vamos cayendo en lo que hay que caer aquí esta noche. ¡Ay, asaya! Pueblo, gózate esta noche, que esto se da más que de vez en cuando. Puede ser que mañana no estemos por aquí. Pero oiga esto. Entonces, lo único que saben decir que somos pillos. Usted nunca verá que digan que un evangélico pentecostal es decente. Todos somos pillos, todos somos buscones, todos somos asaltantes, todos somos estafadores. Pero siéntase bienaventurado, pastor. Ahora, busqué el periódico ese y ni un solo artículo estaba el nombre del periodista. Todos artículos anónimos. Los que hablan en la anonimat son cobardes. Los hombres valientes no hablan ni escriben anónimos, lo hacen de frente. Como lo estoy haciendo yo esta noche aquí. Yo no he mandado a nadie a decir lo que Dios me ha mandado a decir. Lo estoy diciendo yo por el Espíritu de Dios, que los periodistas de este país tienen, no todos, pero un número grande, que irse y arrepentirse y buscar vergüenza en la revolución del Espíritu de Dios para que aprendan periodismo, aprendan vergüenza y aprendan dignidad y aprendan a respetar a este pueblo. Que acaben, que digan si lo están haciendo. No se preocupen que para la iglesia hay algo también esta noche. Pero ahí está. La televisión, en la última vez que vine aquí estuvieron como 6 meses después acabando por televisión. Entonces decían que eran 2 o 3, pero cuando las cámaras se veían, había miles en este estadio. Entonces no sabían qué decir. Eso es contra lo que la iglesia tiene que luchar en este país. Contra un periodismo mediocre. Un periodismo de cuneta. Un periodismo de alcantarilla. Un periodismo barato. Y mañana no dirán nada bueno. No lo dirán. Ni me interesa lo que digan, ni me interesa si lo publican o no lo publican, no me importa, porque yo no he venido aquí a eso. Yo he venido aquí a traer el mensaje de la palabra. Yo he venido aquí a predicar lo que Dios me ha mandado a predicar aquí. Bien. Pero no publican, y ahorita le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué ahorita. No publican en los barrios más terribles de Panamá. Lo que ha hecho el cambio son esos pastores que ellos llaman estafadores. Que ahí donde no se mete el cura, que ahí donde ya no va la monjita, no están ellos. No publican las obras de educación, las obras de moral, las miles de vidas que antes eran estorbos sociales a este país, que eran guerrilleros, que eran narcotraficantes, que eran personas perdidas en el pecado y que no los salvó los escritos baratos de ellos, sino esa prédica de esos que ellos llaman pillos y estafadores. Gózate, pastor, levanta tu mano y tu cabeza en alto, no tienes de qué avergonzarte. Hay una relación de la vida. Porque estos periodistas se convierten en guardianes de la moral. Pero ¿quién los fiscaliza a ellos?
Busque la mayoría de esos que escriben. Tienen 3 y 4 mujeres, adúlteros, sucios. No le dan ni la pensión a los hijos ni lo mantienen. Pastores, no se intimiden. Búsquese a algunos de los locutores esos de radio que le echan fuego a la iglesia. Muchos de ellos son homosexuales. ¡Saya! ¡A su nombre! Muchos de esos que ustedes ven por ahí en la televisión se fuman la marihuana, se meten la coca. Y algunos de todos estos bandidos están metidos hasta en narcotraficantes ellos mismos. Son hijos del diablo. Son, como dijo Cristo, sepulcros blanqueados. Por fuera hablan bonito, pero por dentro están comidos de gusanos. Y asama, la iglesia no tiene que avergonzarte de nada. Pastor, aunque te digan lo que digan, que se avergüencen ellos. Pero el pueblo que se ponga de pie delante de Dios y alabe la gloria de Dios. Este pueblo no tiene de qué avergonzarse. ¡Samalahaya! Acabarán conmigo, pero no se preocupen, yo me voy ya mismo. Por ahí viene ahora en enero Tojas Ortega y un grupo de Puerto Rico, el grupo Adonai, que van a estar en el Nuevo Panamá a principios de enero, los primeros días de enero. Agájenlo a ellos también y gócense dándole palos a ellos también. Y el pueblo, cuando venga aquí el licenciado Torres Ortega, denle todo el respaldo, igual como lo han dado aquí. Vienen ese Nuevo Panamá para gozarse con Cristo allí también. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ahora le voy a decir por qué lo hacen. Algunos lo hacen porque les... Vamos a ir por etapas. Algunos lo hacen porque son marxistas, comunistas. Óiganlo bien. Odian el evangelio. Porque mientras haya una iglesia evangélica fuerte en Panamá, el comunismo no puede triunfar en un país donde hay una iglesia evangélica fuerte. Donde hay una iglesia católica, apostólica, romana, ahí triunfa. ¿Qué era Cuba? Católica, romana, apostólica. ¿Qué era y es Nicaragua? Católica, romana, apostólica. ¿Qué es Polonia? De donde sale el Papa. Católica, romana, apostólica. ¿Qué es Checoslovaquia? Católica, romana, apostólica. ¿Qué es Hungría? Católica, romana, apostólica. ¿Qué es Italia, donde el Papa, donde está el partido comunista más grande del mundo? La sede del catolicismo romano. ¿Dónde están las revoluciones? El Salvador, mayoritariamente católico, romano, apostólico. ¿Dónde está la guerrilla? En Guatemala, mayoritariamente, ya está por 78, está como por 70, ya lo estamos bajando el numerito, como 70 y pico % católico. ¿Qué hay en Honduras? Un montón también católico, romano, apostólico. México, donde tuvieron que coger al jefe de la policía y meterlo en la cárcel por el pillo más grande de toda la república, católico, romano, apostólico, todo eso por ahí para abajo. Y Samahaya, Saya, Samahaya, y Rasomahaya, Sahalaya. Y esos marxistas quisieran hundir la imagen del pastorado y de la iglesia, porque saben que si la iglesia toma el poder que debe tomar en este país, jamás llegarán al poder. No puede subir un gobierno comunista en un pueblo que adore a un Dios verdadero, porque los comunistas no creen ni en la luz eléctrica. Y hermano, estoy sintiendo la bendición de Dios, sintiéndola, está bajando en la sala. ¡A su nombre!
Número 2, pastores, príncipes de Dios, iglesia panameña. ¿Por qué en Panamá y en todo Centroamérica y en Sudamérica, y especialmente en Panamá, usted oye un bombardeo negativo por televisión, radio y prensa? Que estafadores, que pillos, que bandidos. ¿Por qué? Porque está detrás de eso también la Iglesia Católica Romana Apostólica. Roma se ve amenazada por ustedes. De un 100% católico en Guatemala, está casi en un 30% ahora. Un El Salvador que antes de la guerra era netamente católico, hoy hay como 2.000 a 3.000 iglesias evangélicas aún en las montañas. Panamá, un pueblo donde cabíamos todos los evangélicos en aquella grada de allá, esta noche sin casi anuncio, sin casi preparación, hay casi una multitud más grande de la que pueda reunir cualquier líder católico en esta ciudad con esa misma actitud. Tienen que traer a Juan Pablo II, tienen que traer al Papa para mover las multitudes, pero aquí llega un humilde predicador con una plataforma de tablas humildes y sencillas, sin banca, sin pompa, sin mucha riqueza, y el Espíritu de Dios hace temblar, y miles vienen a oír la palabra de Dios. Se fueron a Perú a ver cómo paraban la plaga evangélica en América Latina. Colombia, miles se convierten en el evangelio. Y ya no son los Jorge Raskin, porque pensaban que con cerrarle las puertas a un hombre como Jorge Raskin paraban eso. Pero no, va un Edwin y predica y miles vienen a los pies del Señor. No hay quien lo pare. Y se tienen que ir a reunir a Guatemala. Hasta el cacique grande de aquí se fue para allá. Están temblando. No son ustedes los que tienen que temblar, son ellos. Porque nosotros somos gente pacífica. Lo que nosotros predicamos no es odio. Nosotros no predicamos que voten a nadie de aquí. Si algún día piensan votar a un cura, dígale que no lo voten, que lo dejen ahí predicando lo que él predica. Nosotros no creemos en matar gente como nos mataron en Colombia, donde cuando empezaron a ver los misioneros, asesinaron por órdenes de la jerarquía católica romana 27 misioneros extranjeros, quemaban las iglesias de los evangélicos, los mataban, los apedreaban. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en darle de comer a nuestro enemigo, en vestir a nuestro enemigo, en perdonar 70 veces 7. Ese es el evangelio que nosotros predicamos, no el de las piedras, no el de las confabulaciones al estilo de los fariseos que compilaron para vender a Cristo y matarlo y destruirlo. Nosotros no tenemos que irnos a Panamá, ni irnos a Guatemala a confabular cómo vamos a parar tal o cual cosa. Nosotros no dependemos del Vaticano, ni de Washington, ni de Cuba. Nosotros dependemos del cielo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y como no tienen poder, porque sus dioses tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oído y no oyen, tienen patas porque no tienen, y tienen que cargarlos, tienen que estar pidiendo votos los misioneros. Hay un plan que se viene confabulando en Panamá desde hace meses. La Iglesia Católica Romana en cuartos oscuros ha estado tratando de bregar para
que cancelen las visas a todos los misioneros, le cierren la puerta a los evangelistas, pensando que de esa forma y de esa manera van a acabar con el evangelio. Mire, cuando voten los misioneros, cuando no nos dejan venir aquí, ahí están los hombres, ahí está un Lord Gómez, David, ahí está aquí está aquel, yo no sé los nombres de todos ustedes, pero hay hombres y mujeres a lo largo y lo alto de este país, que nadie ni nada va a parar, porque ni las puertas del infierno prevalecerán contra el movimiento de Dios, el poder de Dios, y la iglesia no puede el diablo detenerla. Cuando cierren a Rachi, ahí está. Y no deben venir más aquí, ni a Grigi, ni a otro. Y voten todos los misioneros. Ahí está un Alexis, ahí está un Edwin, ahí está un Lord David, ahí está un Miguel, ahí está un Caterón allá, ahí está y por allá hay un montón de gente, un Miguel por allá, yo no sé. Hay gente aquí para seguir inundando la selva, los campos, caseríos, adelantándole antes que suene la trompeta, les almas al diablo. Me quedan 5 minutos, ¿me lo dan? Están planeando la campaña más sucia contra todos los concilios en este país. Pero tiene que haber una revolución. Número 1. Tiene que haber una revolución dentro de la iglesia también. Número 1. Una revolución dentro de la iglesia, o de la iglesia panameña. No se deje contaminar por el libertinaje, donde se trace una línea, donde haya disciplina, que imitemos lo bueno de afuera y lo malo fuera, donde la iglesia panameña tenga una disciplina, que ni se vaya al fanatismo, pero no se vaya al libertinaje. Que no abra como los pajaritos su boca todo raro y extraño que llegue a esta tierra. Porque en medio del aviamiento que va a surgir en este país que está surgiendo, van a llegar todo viento de doctrina rara y extraña. Que haya una diferencia. Que cuando la gente vea el rostro de un hombre cristiano panameño, vean por dentro y por fuera que es un cristiano. Que cuando vean la mujer cristiana panameña, no digan en todo, porque no puede haber una iglesia que se parezca al mundo igualita. La gente dice, Dios mira lo que hay en el corazón, pero para Dios mirar lo que hay en el corazón tiene que pasar por el cuerpo, tiene que pasar por la ropa. Que no se vuelva una iglesia a estilo Estados Unidos, hablando lengua y en pantalones calientes, hablando lengua y en bikini, hablando lengua casi con los senos por fuera y con el ombligo por fuera. No puede ser esa la iglesia panameña. Tiene que tener disciplina, tiene que tener una diferencia para que se vea lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ser una iglesia revolucionada, con una revolución que la libre del temor, que la libre del miedo. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a nada, nada. La revolución verdadera libre del miedo. Si Che Guevara estuvo dispuesto a ir allá a los cerros de Bolivia, si Fidel Castro se trepó en el Escambray, si Mao Zedong vivió en las cuevas arriba de las montañas de la China, y todos los líderes y hombres y mujeres del tiempo se han negado, ¿por qué la iglesia tiene que tener miedo? Miedo a la crítica. La revolución del espíritu dice, en el amor no hay temor y el perfecto amor echa fuera el temor. Y no nos ha dado Dios el espíritu de temor. Miedo a la crítica. Porque hay muchos que por muchas razones tienen miedo. Quieren servirle a Dios y quieren congraciarse con el mundo. Quieren que la gente le dé galardones. A Cristo no le dieron ninguno, lo crucificaron. Pero hay un evangelio nuevo, wishy-washy. Si no sabe lo que la palabra es, yo no lo puedo explicar. Un evangelio wishy-washy, puedo explicarse. Un evangelio basura. Un evangelio guarapo. Un evangelio de leche podrida.
Porque si fuera de leche buena, pero leche podrida. De gente que lo que quieren es exhibir su ropa. De gente que lo que quieren es que les den pompa. De gente que quieren que les den reconocimiento. Pero no están dispuestos a sufrir la cruz de Cristo. No están dispuestos a tomar la cruz. No están dispuestos a padecer. A esos nadie los va a criticar. Miedo de decir la verdad. Miedo de decir la verdad. La iglesia tiene que decir la verdad. No insultar, no odiar, pero tiene que decirle a este pueblo. Tiene que decirle a este pueblo que adorando muñecos se van a perder. Tiene que decirle a este pueblo que adorando imágenes se van a ir al infierno. Tiene que decirle a este pueblo que Cristo es el único que lo puede revolucionar y cambiar. Porque si no, la sangre de Panamá quedará sobre la iglesia. Sin temor. Póngase de pie el pueblo, sin miedo. Una iglesia libre del temor marchará, aunque la critiquen, aunque la ataquen, aunque la blasfemen, aunque la encarcelen, aunque le quiten los privilegios, aunque voten todos los evangelistas, aunque voten todos los misioneros. Esa iglesia no va del diablo que la detenga, porque las puertas del infierno no detendrán esa iglesia. Y oiga esto, Dios me ha hablado, y por eso estoy aquí. Dios me ha dicho, Samakanda la basura me quima, que van a haber cambios políticos en este pueblo. Van a haber convulsiones políticas. Y si este pueblo de Panamá no se busca y pone en las manos de Dios, la sangre va a correr. Hombres sin escrúpulos, óigalo bien, iglesia, para que no se dejen engañar, hablando de moral, hablando en contra de la corrupción, van a tratar de seducirlos a ustedes. Pero muchos de esos hombres son enemigos de la iglesia. Esos políticos con cara doble, que vienen donde ustedes a echarle el brazo y luego les petan la espada. Muchos de esos individuos hipócritas están al servicio de Roma, están al servicio del diablo. Y Dios me ha dicho que le advierta a ustedes que sepan orar a Dios, sepan a quién van a apoyar en elecciones, porque es bueno que el pueblo panameño sepa que este pueblo evangélico no es un pueblo tonto. Aquí hay un pueblo que vota, aquí hay un pueblo que es inteligente, y que los políticos tienen que aprender a respetar a este pueblo panameño, porque este pueblo no será acogido de tonto útil. Ayer hay un hombre corriendo ahí. Tírate ahí ahora. Clama a Dios. Samalaya. Dios me ha mostrado que vienen momentos difíciles para este país. Momentos de llanto. Momentos de luto. El día de abril del 1982, Dios me mostró que comenzaba una época nueva en Panamá y comenzó. Me dijo el Señor que comenzaba un tiempo de oportunidad. Ese tiempo de oportunidad no ha terminado. Va a seguir por un tiempo. Pero después que termine ese tiempo habrá luto, llanto y muerte y destrucción. Van a haber cambios violentos en la política panameña. Van a haber disturbios, va a haber confusión, va a haber sangre. Pero antes de ese momento, Dios le va a dar a este país su oportunidad más grande. Y si el pueblo se humilla, y si la iglesia aprovecha esta hora, van a sacudir este pueblo como nunca antes en su historia. La iglesia tiene que unirse. Los siervos de Dios tienen que unirse para darle la pela más grande al diablo antes que venga el tiempo ese de terrible angustia para Panamá. Y quienes se opongan a la iglesia, sean políticos, sean líderes religiosos, sean periodistas, la mano de Dios, usted los verá comer el polvo por la mano de Dios. El político que se ponga contra la obra de Dios y se vuelva en esclavo de Roma, los líderes religiosos que maquinan y los periodistas mentirosos al servicio del diablo y de Roma serán avergonzados. La iglesia no tiene que tenerle miedo a nada.
Ustedes tienen que salir de aquí esta noche con una sola consigna. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a ganar a Panamá por miles y miles para Cristo. Levante la mano al cielo. ¡Ay, Asamaloja! Levante esa mano y alabe la gloria de Dios. Alabe la gloria de Dios. No tenga miedo, que tiemble el diablo. ¡Ay, asoma, pastor! No tenga miedo, que tiemble el diablo. Samalaya. Amigo, que me busque el cuchillo que está por ahí. Samalaya. Termino con estas palabras. El Señor dijo: no temáis, manada pequeña, porque el Padre os ha placido entregaros a Panamá. Samakaya Sayaba. Y Razoma Hayalayama. Y Yalabasoja. Y el Señor dice: y de Panamá saldrán estrellas brillantes, luceros que alumbrarán América Latina. Samaloja Laya. Samahakija. Se levantarán ministerios que sacudirán a América Latina. Desde Panamá Dios me lo ha mostrado. Y cuando ya no hayan Gigi Ávila, ni Jorge Raskin, ni Torres Ortega, habrán panameños que llevarán el mensaje a diferentes lugares, iglesias. Ponte de pie y no le tenga miedo al diablo. Que digan lo que digan, que hablen lo que les dé la gana. Lo que vale es lo que estamos viendo aquí. Mientras ellos blasfeman, nosotros alabamos. Mientras ellos difaman, nosotros predicamos. Mientras ellos atacan, nosotros clamamos. Y nos ganamos a miles y miles para la gloria y honra de Dios. Déjeme decirle, ven este cuchillo en mis manos aquí. El sábado en Colón entró un hombre con este cuchillo en la mano y dijo: voy a matar a Jorge Raskin. En Santa Ana llegaron 5 con metralletas: vamos a secuestrar a Jorge Raskin. En Puerto Rico, el grupo de los macheteros se reunió hace unos años atrás con órdenes de la clandestinidad comunista para secuestrar mis hijas, mi esposa, para callar mi voz. Necio. No puede un cuchillo callar la voz de un profeta de Dios. Cuando Dios baje su mano y diga: se acabó, cualquiera me mata, cualquiera me hace lo que le da gana, y ese día será por... El sábado en Colón entró un hombre con este cuchillo en la mano y dijo: voy a matar a Jorge Raskin. En Santa Ana llegaron 5 con metralletas: vamos a secuestrar a Jorge Raskin. En Puerto Rico, el grupo de los macheteros se reunió hace unos años atrás con órdenes de la clandestinidad comunista para secuestrar mis hijas, mi esposa, para callar mi voz. Necio. No puede un cuchillo callar la voz de un profeta de Dios. Cuando Dios baje su mano y diga: se acabó, cualquiera me mata, cualquiera me hace lo que le da gana, y ese día será por permiso de Él. Pero hasta que Dios baje su mano y diga que no, mientras digan lo que digan, no hay diablo, no hay diablo, no hay diablo, no hay demonio.
En el 1982, el cardenal o arzobispo, yo no sé qué título tiene el señor Magró, ¿ah?, cogió el teléfono y llamó para que me votaran de Panamá. Qué mal vine yo a hacer a Panamá, predicar a Cristo, sanarse enfermos. Nos llaman pinche, ¿y por qué no publican que cuando me fui de Panamá llamé a este joven que estaba aquí comenzando como pastor, y del dinero que tenía le dije, toma $3,000. Fuimos y hablamos con el general Paredes entonces, y le hablamos del plan, y le dije, este joven tiene la visión que le estoy dando, que he recibido, de abrir un comedor de niños aquí en Corundú, y le entregué $3,000 a él, y le dije, lo único que te puedo dar es la visión, y lo único que te puedo dar es lo que he conseguido, que el gobierno ayude, y este dinero. Y ese joven siguió la obra, y eso está ahí. ¿Por qué no publican eso? ¿Por qué no hablan de eso? Y cogió, eso fue lo que yo vine a hacer aquí. A que Magró no camina por los tablones de Corundú. Pero Rasky fue y caminó, y si tengo que volver de nuevo, camino, porque ahí hay el pueblo de Dios, hay gente que amo con la fuerza de mi alma allá adentro. A que Magró no va y camina entre los pobres de Colón. Miedo a la crítica, porque hay muchos que por muchas razones tienen miedo. Quieren servirle a Dios y quieren congraciarse con el mundo. Quieren que la gente le dé galardones. A Cristo no le dieron ninguno, lo crucificaron. Pero hay un evangelio nuevo, wishy-washy. Si no sabe lo que la palabra es, yo no lo puedo explicar. Un evangelio wishy-washy, puedo explicarse, un evangelio basura, un evangelio guarapo, un evangelio de leche podrida. Porque si fuera de leche buena, pero leche podrida. De gente que lo que quieren es exhibir su ropa. De gente que lo que quieren es que les den pompa. De gente que quieren que les den reconocimiento. Pero no están dispuestos a sufrir la cruz de Cristo. No están dispuestos a tomar la cruz. No están dispuestos a padecer. A esos nadie los va a criticar. Miedo de decir la verdad. Miedo de decir la verdad. La iglesia tiene que decir la verdad, no insultar, no odiar, pero tiene que decirle a este pueblo, tiene que decirle a este pueblo que adorando muñecos se van a perder, tiene que decirle a este pueblo que adorando imágenes se van a ir al infierno, tiene que decirle a este pueblo que Cristo es el único que lo puede revolucionar y cambiar, porque si no, la sangre de Panamá quedará sobre la iglesia. Sin temor, póngase de pie el pueblo, sin miedo. Una iglesia libre del temor marchará, aunque la critiquen, aunque la ataquen, aunque la blasfemen, aunque la encarcelen, aunque le quiten los privilegios, aunque voten todos los evangelistas, aunque voten todos los misioneros. Esa iglesia no va a haber diablo que la detenga, porque las puertas del infierno no detendrán esa iglesia. Y oiga esto, Dios me ha hablado, y por eso estoy aquí. Dios me ha dicho, Samakanda la basura mequima, que van a haber cambios políticos en este pueblo, van a haber convulsiones políticas, y si este pueblo de Panamá no se busca y pone en las manos de Dios, la sangre va a correr. Hombres sin escrúpulos, óigalo bien, iglesia, para que no se dejen engañar, hablando de moral, hablando en contra de la corrupción, van a tratar de seducirlos a ustedes, pero muchos de esos hombres son enemigos de la iglesia. Esos políticos con cara doble, que vienen donde ustedes a echarle el brazo y luego les petan la espada. Muchos de esos individuos hipócritas están al servicio de Roma, están al servicio del diablo. Y Dios me ha dicho que le advierta a ustedes, que sepan orar a Dios,
sepan a quién van a apoyar en elecciones, porque es bueno que el pueblo panameño sepa que este pueblo evangélico no es un pueblo tonto. Aquí hay un pueblo que vota, aquí hay un pueblo que es inteligente, y que los políticos tienen que aprender a respetar a este pueblo panameño, porque este pueblo no será cogido de tonto útil. Ayer era un hombre corriendo ahí. Tírate ahí ahora. Clama a Dios. Samalaya. Dios me ha mostrado que vienen momentos difíciles para este país. Momentos de llanto. Momentos de luto. El día de abril del 1982, Dios me mostró que comenzaba una época nueva en Panamá y comenzó. Me dijo el Señor que comenzaba un tiempo de oportunidad. Ese tiempo de oportunidad no ha terminado. Va a seguir por un tiempo. Pero después que termine ese tiempo habrá luto, llanto y muerte y destrucción. Van a haber cambios violentos en la política panameña. Van a haber disturbios. Va a haber confusión. Va a haber sangre. Pero antes de ese momento, Dios le va a dar a este país su oportunidad más grande. Y si el pueblo se humilla, y si la iglesia aprovecha esta hora, van a sacudir este pueblo como nunca antes en su historia. La iglesia tiene que unirse. Los siervos de Dios tienen que unirse para darle la pela más grande al diablo antes que venga el tiempo ese de terrible angustia para Panamá. Y quienes se opongan a la iglesia, sean políticos, sean líderes religiosos, sean periodistas, la mano de Dios, usted los verá comer el polvo por la mano de Dios. El político que se ponga contra la obra de Dios y se vuelva en esclavo de Roma, los líderes religiosos que maquinan y los periodistas mentirosos al servicio del diablo y de Roma serán avergonzados. La iglesia no tiene que tenerle miedo a nada. Ustedes tienen que salir de aquí esta noche con una sola consigna. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a ganar a Panamá por miles y miles para Cristo. Levante la mano al cielo. ¡Ay, afámalo! Levante esa mano y alabe la gloria de Dios. ¡Alabe la gloria de Dios! ¡No tenga miedo! ¡Que tiemble el diablo! ¡Ay, asoma, pastor! ¡No tenga miedo! ¡Que tiemble el diablo! Samalaya. A mí lo que me busque el cuchillo que está por ahí. Samalaya. Termino con estas palabras. El Señor dijo: no temáis, manada pequeña, porque el Padre os ha placido entregaros a Panamá. Samakaya Sayama. Y Razoma Hayalayama. Y Yalabasoja. Y el Señor dice: y de Panamá saldrán estrellas brillantes, luceros que alumbrarán América Latina. Sámalo, Jalaya. Se levantarán ministerios que sacudirán a América Latina. Desde Panamá Dios me lo ha mostrado. Y cuando ya no hayan Gigi Ávila, ni Jorge Raskin, ni Torres Ortega, habrán panameños que llevarán el mensaje a diferentes lugares. Iglesia, ponte de pie y no le tenga miedo al diablo. Que digan lo que digan.
Que hablen lo que les dé la gana. Lo que vale es lo que estamos viendo aquí. Mientras ellos blasfeman, nosotros alabamos. Mientras ellos difaman, nosotros predicamos. Mientras ellos atacan, nosotros clamamos. Y nos ganamos a miles y miles para la gloria y honra de Dios. Déjeme decirle, ven este cuchillo en mis manos aquí. El sábado en Colón entró un hombre con este cuchillo en la mano y dijo: voy a matar a Jorge Rasky. En Santa Ana llegaron 5 con metralletas: vamos a secuestrar a Jorge Rasky. En Puerto Rico, el grupo de los macheteros se reunió hace unos años atrás con órdenes de la clandestinidad comunista para secuestrar mis hijas, mi esposa, para callar mi voz. Necio. No puede un cuchillo callar la voz de un profeta de Dios. Cuando Dios baje su mano y diga: se acabó, cualquiera me mata, cualquiera me hace lo que le da la gana, y ese día será por permiso de Él. Pero hasta que Dios baje su mano y diga que no, mientras digan lo que digan, no hay diablo, no hay diablo, no hay diablo, no hay demonio. En el 1982, el cardenal o arzobispo, yo no sé qué título tiene el señor Magró, cogió el teléfono y llamó para que me votaran de Panamá. Qué mal vine yo a hacer a Panamá: predicar a Cristo, sanarse enfermo. Nos llaman pillo. ¿Y por qué no publican que cuando me fui de Panamá llamé a este joven que estaba aquí comenzando como pastor, y del dinero que tenía le dije: toma $3,000. Fuimos y hablamos con el general Paredes entonces, y le hablamos del plan, y le dije: este joven tiene la visión que le estoy dando, que he recibido, de abrir un comedor de niños aquí en Corundú. Y le entregué $3,000 a él, y le dije: lo único que te puedo dar es la visión, y lo único que te puedo dar es lo que he conseguido, que el gobierno ayude, y este dinero. Y ese joven siguió la obra, y eso está ahí. ¿Por qué no publican eso? ¿Por qué no hablan de eso? Y cogió eso fue lo que yo vine a hacer aquí. A que Magró no camina por los tablones de Corundú. Pero Rasky fue y caminó, y si tengo que volver de nuevo, camino, porque allá hay el pueblo de Dios, hay gente que amo con la fuerza de mi alma allá adentro. A que Magró no va y camina entre los pobres de Colón. Pero Magró quería botarme de aquí, como me quieren botar ahora, como quieren cerrarme las puertas para que no me dejen entrar. ¿Cuál es mi pecado? Decirle la verdad. Decirle que los curas han tenido este pueblo esclavo en la conciencia por más de 400 años, y ha llegado la hora de la revolución para romper las cadenas de Roma y libertar a este pueblo. Ustedes, ¿qué le ha dado Roma? Colón en ruina, prostitución, droga, un pueblo pasando hambre. Los muñecos de la Concepción, San Judas Tadeo y las 7,000 vírgenes le han cambiado a Panamá su rostro. Le pregunto, ¿lo han cambiado? Ha limpiado la prostitución, los rezos a María y a las 7,000 vírgenes. Ha acabado con el narcotráfico y con los miles de muchachos que están en la droga. Los rosarios y las indulgencias y las misas han podido llenarle el vientre de hambre que tiene el pueblo. Ha acabado con la miseria que vive el pueblo. Ha acabado con la separación de clases
que algunos se sientan lo más contentos a recibir la hostia de Macron el domingo en la misa, pero esa misma mano no se le extiende a los pobres de Curundú. Lo ha hecho dividir, acabado con esas divisiones. Le ha dado seguridad espiritual a ustedes. Le ha abierto la puerta del cielo. Los ha mandado al purgatorio. Pero ahora ha llegado la hora entonces de decirle: fuera, vamos a ver la revolución que rompa las cadenas de Roma, que rompa las cadenas que tienen esclavizado a este pueblo en la ignominia y en la ignorancia. ¡Haya soja! Que están bajo el imperio de Roma están fracasados. Toda la órbita comunista, hasta de donde salió el Papa Juan Pablo II, bajo el imperio comunista. Italia, un centro alto de prostitución en los alrededores del Vaticano, un centro de producción masiva de pornografía. Eso es Roma. Y si ahí está la sede del poder espiritual y está la prostitución, que hasta las mujeres casadas se lanzan a la misma, si ahí está la pornografía más grande de toda Europa, ¿por qué entonces seguir por ese camino? Sus dioses no lo han podido librar en su propia sede. ¿Por qué? ¿Por qué? Francia bajo su poderío en ruinas y sigue por toda el pueblo en la ignominia y en la ignorancia. ¡Haya soja! Todos los pueblos que están bajo el imperio de Roma están fracasados. Toda la órbita comunista, hasta de donde salió el Papa Juan Pablo II, bajo el imperio comunista. Italia, un centro alto de prostitución en los alrededores del Vaticano, un centro de producción masiva de pornografía. Eso es Roma. Y si ahí está la sede del poder espiritual y está la prostitución, que hasta las mujeres casadas se lanzan a la misma, si ahí está la pornografía más grande de toda Europa, ¿por qué entonces seguir por ese camino? Sus dioses no lo han podido librar en su propia sede. ¿Por qué? ¿Por qué? Francia bajo su poderío en ruinas y sigue por toda América Latina. Colombia, un país rico y próspero, sin embargo la miseria, la guerrilla, la violencia lo devastan y tienen monachos, ídolos y mucho catolicismo. Y Venezuela, un país rico en petróleo, en ruina, con el bolívar a 25 por 1, el desempleo en condiciones sin igual. Y toda esta América Central ha vivido desde México para acá hasta Argentina bajo la bota del catolicismo romano, y quieren votar a los que predican la verdad, porque quieren que ustedes sigan ciegos, quieren que ustedes sigan bajo la mentira del diablo. Pero dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La revolución de Dios ha llegado a Panamá y no hay quien la detenga. Salgan por los campos, salgan a los indios, salgan a las montañas, métanse en los barrios. Ha llegado la hora de decirle: basta ya, basta ya, basta ya, basta ya. Dígalo conmigo: basta ya, basta ya. Levanta la mano y alabe la gloria de Dios. Y termino con esto. Llamaron y dijeron: saquen a Joder Raskin en el 82. Pero había un señor cuyo nombre no lo voy a mencionar aquí, un alto militar de las fuerzas de defensa de este país, quien cogió el teléfono y le dijo a estos señores de Magro, o de Magrá, o de Magruz, lo que sea: usted manda en el arzobispado allá y yo mando aquí. Mientras en Panamá hayan militares y hombres de Estado que no se le añangoten al diablo ni al cura, mientras no se le dobleguen a Roma, Dios los bendecirá y habrá mucho evangelio. Hay que orar por hombres como ese, que le dijeron a ese instrumento del diablo: tú mandas allá y yo mando aquí. Levanta la mano, pueblo, y alaba a Dios. Tómense de mano los pastores. Ahí la mano levantada en alto. Me dicen que hay un problema en bajar para acá abajo.
Yo quiero que todo el que quiere convertirse, todo el que está descarriado, todo el que está necesitado de Dios. De esta forma, amigos y hermanos de todo el país, hemos llevado a todos ustedes una transmisión muy, pero muy especial del Día de Clamor, hoy 1 de diciembre de 1986. Fecha Quiero decir algo, yo no conozco mucho de este país ni de esta tierra, pero cuidado, Manizales, con un lugar que se llama el Nevado del Ruiz. Anoten lo que yo estoy predicando hoy. 19 es hoy, ¿verdad? De septiembre. Anoten lo que estoy predicando. Cuidado con esa cadena montañosa. No sabemos qué hay debajo de esa nieve. Y si el pueblo de Colombia sigue en desenfreno y en idolatría, en su lascivia y en su pecado, y no se vuelve a Dios, cuando estos volcanes comiencen a tirar fuego, no le echen la culpa a Dios. Antes que sucediera, Dios habló. Esta Mahaya. que él traía de salvación. Veíamos que cuando él echaba fuera a los demonios, los escribas y los fariseos, los religiosos de aquella época, pues reaccionaban en la misma forma. O sea que no es nada nuevo esa reacción de cierto sector de la población donde se predica la palabra de Dios y donde nuestro Señor Jesucristo se hace presente. Que él traía de salvación. Veíamos que cuando él echaba fuera a los demonios, los escribas y los fariseos, los religiosos de aquella época, pues reaccionaban en la misma forma. O sea que no es nada nuevo esa reacción de cierto sector de la población donde se predica la palabra de Dios y donde nuestro Señor Jesucristo se hace presente con el mensaje de la palabra. Aleluya. Mis amados hermanos y amigos de todo el país, ahora a través de Radio Ritmo Estéreo para la provincia chiricana y Radio Provincias para las provincias centrales, de inmediato pasamos el origen de nuestra transmisión a la tarima ubicada frente a las graderías del estadio Juan de Mos en esta Rosemena, y ahora para dejarlos en la grata presencia de nuestro hermano Jorge Rassi. Adelante, señor operador. Que está aquí en el estadio de Mos en esta Rosemena esta noche. No esperaba, sinceramente lo digo, Dios lo sabe y los que trabajan conmigo lo saben, que anoche los reuní todos alrededor de la mesa en el apartamento nuestro y les dije, hermano, lo único que vamos a estar es un día en la capital, no esperen ver mucha gente. Y yo creo que ellos tenían más fe que yo, pero yo no esperaba ver la gente que veo aquí. El estadio es una masa humana la que hay aquí. Realmente me ha sorprendido esto. Saludo a los que me oyen por radio en todo el país a través de la gran cadena de clamor. Traigo saludos de parte de mi esposa Isaura y de mis dos niñas, que están más grandes ahora que cuando vinimos en el 1982. Y el corazón de ellas tres, mi esposa y mis dos hijas, Kimi y Catherine, era estar aquí con ustedes este día, porque a esa niña le encanta Panamá. Y la más chiquita, la más pequeña, pues cuando vinimos aquí tenía escasamente, creo que 4 años de edad. Ahora tiene 8 y es la predicadora. Ella dice que ella es predicadora y ahora mismo el año que viene se va a trasladar al colegio, porque la mayor está estudiando en el colegio que dirige el licenciado Torres Ortega, su iglesia, y la otra dice, cuando se encuentra con el licenciado Ortega, dice, colega, yo voy a ser igual que usted, predicadora y abogada, para predicar a Cristo, y si en un país, pues en un sitio, por predicar a Cristo meten preso a mi papá, yo voy a ir a sacarlo. Por ahí dicen, ya vamos a entrar, no olvides, ya vamos a entrar. Por ahí dicen
de que se van a reunir una gente, unos líderes religiosos secos, huecos y vacíos, a pedir que no dejen entrar a más gente como Jorge Rasky aquí a este país. ¿Y por qué tiene que tenerle tanto miedo a...? Yo antes decía un hombrecito flaquito, ahora un hombrecito gordito. Sí. Mire, si nosotros tenemos los millones ni la pompa que tienen los demás, mire, sencillez es lo que hay aquí, humildad, vieja. ¿Por qué tanto miedo? Pero oigan el mensaje que voy a predicar esta noche, titulado La verdadera revolución. Ese es el tema de esta noche. Pues miren que con qué manía le dio esa. Qué manía que aunque no quieren que uno vuelva aquí. De San Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dígalo conmigo este verso: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Padre, en esta noche yo te pido que tú hables a este pueblo. Tú me hablaste, tú me mostraste que viniese. Señor, hemos venido a traer un mensaje. Hay un pueblo aquí en miles esta noche y mucho más a través de la radio. No queremos oír voz de hombre, sino voz tuya. Señor, rompe las cadenas, mata las ataduras del diablo, mata las ataduras satánicas, en el nombre de Jesús. Levanten las manos, óigame, no las levanten todavía. Cuando yo vaya señalando con el dedo, según yo vaya señalando, van levantando las manos y van dando un gloria a Dios. Pero no digan gloria a Dios y después se callen, sigan ahí prendidos dando gloria a Dios. Vamos a ver, vamos a probar. Yo señalo con el dedo, levanta la mano, dan gloria a Dios y sigue dando gloria a Dios, voy para abajo. ¡A su nombre! ¡Hay la mano levantada en alto, alabando a Dios! La mano levantada en alto, alabando a Dios. Alabando a Dios. Alabando a Dios. Alabando a Dios. Ahí la mano en alto, alabando a Dios. Ahí afuera. Alabando a Dios. Alabando a Dios. Ahí donde está, no dejes esa mano. Mueve esa mano del cielo, alabe a Dios. Alabe a Dios, a victoria. A su nombre. A su nombre. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alabando a Dios, puede esa mano del cielo, alabe a Dios, alabe a Dios, a victoria, a su nombre, 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 a su nombre. Denle un aplauso al Señor esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios.